la pregunta que se hace mucha gente ahora, que es la que quiero contestar un poco con el tema que voy a presentar hoy, es, ¿no?, ¿por qué será que el gobierno de Estados Unidos está siguiendo lo que parecen ser políticas anti-israelíes, ¿no? Podríamos dar muchos ejemplos. Yo les puedo dar ejemplos mucho más viejos que la crisis en la que estamos ahorita, pero quiero hablar primero de los ejemplos que han sido, digamos, fulminantes para mucha gente en los meses y recientes, desde el 7 de octubre. Porque lo que hizo el 7 de octubre es que forzó a mucha gente a poner atención de una forma en la que antes no ponía atención. Y entonces se empezaron a dar se empezaron a dar cuenta de cosas que yo venía señalando desde hace 20 años, pero no lograba que nadie pusiera atención. Y lo que hizo el 7 de octubre es hacer a la gente poner atención. ¿Qué son estas evidencias de la política anti-israelí del gobierno de Estados Unidos? Bueno, voy a hablar de las más dramáticas. 6 meses antes del ataque del 7 de octubre, el gobierno de Estados Unidos liberó $6,000 millones. $6,000 millones para Irán. Una fortuna astronómica. ¿En qué se gasta el dinero Irán? Pues se lo gasta organizando piezas del tablero para exterminar al pueblo judío israelí. Lo dicen en voz alta. Y además, sus acciones son obvias y claras. Están financiando Hezbollah, están financiando Hamas en Gaza. A través de Siria envían todo tipo de armamento. Y todo eso está abiertamente confesado como un esfuerzo para destruir en un genocidio gozoso el Estado judío, ¿no? Entonces, como no es precisamente un secreto, una política estadounidense para bañar de dinero a los iraníes, en mi opinión, solamente tiene una interpretación. Es un ataque contra Israel. Pero si uno necesitara más evidencias, pues podríamos señalar que inmediatamente después de comenzada la operación de Israel en Gaza, como respuesta a los ataques del 7 de octubre, Estados Unidos anunció $100 millones para Hamas. Y ese fue el primero de varias iniciativas a favor de Hamas, ¿no? Por supuesto que lo maquillan, lo disfrazan. Te dicen, no, es que es ayuda humanitaria para Gaza. Y como están totalmente convencidos de que somos unos idiotas, espero que no confirmemos esta sospecha que tienen sobre nosotros. Pero obviamente creen que somos unos idiotas. Porque en la conferencia de prensa donde anuncian esto, dicen es que es ayuda humanitaria para Gaza. Y un reportero que estaba presente cuando el secretario de Relaciones Exteriores estadounidense anunció esto, que no era un idiota, le preguntó, le dijo, oiga, pero ¿cómo que ayuda humanitaria para Gaza? ¿Quién va a recibir esto en Gaza que no sea Hamas? Pues sí, los que van a recibir ese dinero son los terroristas de Hamas. Le están dando $100 millones a los terroristas de Hamas. Eso es lo que están haciendo. Y eso, pues, no es como que no saben para qué se va a usar ese dinero. Claro que lo saben. Si la constitución de Hamas, que es públicamente conocida, dice que el objetivo de Hamas es el exterminio de la población judía israelí, ¿no? Entonces, otra vez, un ataque contra Israel, pero si hiciera falta más evidencia, ahí están los miles de millones de dólares que ha estado enviando el gobierno de Estados Unidos al ejército del Líbano. El ejército del Líbano, como si el ejército del Líbano realmente existiera. Obviamente, el ejército del Líbano es un mito que vive nada más en los medios. Esa es una sucursal de Hezbollah, desde hace ya bastantes años. Hezbollah es el que realmente controla Líbano, ¿no? Entonces, si desde 2003 el gobierno de Estados Unidos está enviando miles de millones de dólares al ejército del Líbano, ¿qué está haciendo? Está atacando a Israel. Pero si hiciera falta más evidencia, tenemos el ejemplo de todo el dinero que se le envía a Egipto en armamento. Casi la totalidad de la ayuda económica que envía anualmente Estados Unidos a Israel, como unas 2/3 partes, digamos,
3/4, depende del año que uno escoja, es lo que se manda a Egipto. Pues nada más considerando un enemigo mortal de Israel, ya casi estamos en ceros en términos de a quién están ayudando militarmente, ¿no? Si empezamos a considerar los demás, el efecto neto es muy negativo para Israel, ¿no? Les menciono otro dato nada más para asegurar ese punto. El país que más armas recibe de Estados Unidos en todo el mundo es Arabia Saudita. Enemigo mortal de Israel, financiero del terrorismo yihadista, antijudío, desde hace mucho tiempo. Ese es el país que más armas recibe. Bueno, pero si todo esto no los convenciera, está la alianza íntima que tiene el gobierno de Estados Unidos con Qatar. Qatar se ha convertido en el principal financiero del yihadismo internacional antisemita. Son torrentes de dinero lo que vierte Qatar en esto, porque tienen esos torrentes de dinero. Ellos tienen las reservas de gas más grandes del mundo, una riqueza enorme, y todo eso se está vertiendo en el movimiento yihadista internacional para matar a todos los judíos. Es un poco increíble, ¿no? Decir que el gobierno de Estados Unidos es un aliado de Israel cuando Qatar solamente puede existir como un estado independiente gracias a que está ahí una base militar estadounidense, que de hecho es la más importante que tienen los gringos en Oriente Medio. Ahí está el cuartel de CENTCOM, en Qatar. Lo cual quiere decir que la política exterior de Qatar está bajo el control del gobierno de Estados Unidos. Porque Qatar no puede existir sin esa base militar. ¿Estamos? Qatar es una pequeñísima península de arena totalmente plana que es imposible de defender, a menos que ahí esté la base de los gringos. Si no, se la comería Arabia Saudita, o se la comería Irán, o se la comería quien fuera, porque ahí están las reservas de gas más grandes del mundo, ¿no? Ya se los habrían comido. Entonces, si la única forma de Qatar para existir como un estado independiente es que lo protejan los gringos, ¿eso quiere decir que los gringos controlan su política exterior? El día que los gringos les digan, oigan, se acabó, ya, no pueden financiar yihadismo, se acabó. En ese momento se seca. Obviamente que el gobierno de Estados Unidos no le ha exigido jamás eso a Qatar. Luego entonces, ¿con quién están aliados? ¿Cierto? Y puedo continuar, la lista es muy larga, es perfectamente consistente. Las cosas que son inconsistentes son solo aparentemente inconsistentes. Por ejemplo, que los gringos enviaron la embajada de Tel Aviv a Jerusalén. ¡Ah! ¿Cómo quieren a los judíos? ¡Wow! No, están enamoradísimos de los judíos. ¿Qué consecuencia práctica tiene eso? Ninguna. Si los yihadistas los van a exterminar si la embajada está en Tel Aviv o en Jerusalén. Lo que importa no es eso. Eso es darles a tole con el dedo. Hacen eso porque están convencidos de que somos unos idiotas. No nos tienen ningún respeto. Otro ejemplo de lo que hacen para convencernos de que la clase gobernante estadounidense es pro-israelí. Los acuerdos de Abraham. Negociaron los acuerdos de Abraham. ¿Los acuerdos de Abraham? Perdón. El acuerdo de Abraham se firmó con Emiratos Árabes Unidos. Emiratos Árabes Unidos es un estado idéntico a Qatar, en donde prácticamente toda la población económicamente activa son inmigrantes y la gran mayoría de esos son esclavos. Esclavos con todas sus letras, en el sentido literal y no metafórico del término. Son gentes que no tienen libertad, que no se pueden ir ya de ese país, que tienen amo, que son abusados física y sexualmente. Hay millones de esclavos en Oriente Medio. Y a estos universitarios que están protestando en las universidades gringas y europeas no les importa. Ni siquiera saben que existe. Porque como ahí no están involucrados los judíos, eso no les importa. Los acuerdos de Abraham fueron firmados con Emiratos, con Mordor. Y la consecuencia de firmar el acuerdo de Abraham con Emiratos es que Emiratos ahora está recibiendo armamento gringo.
pero ya es kosher, porque se firmó el acuerdo de Abraham. Así es como nos dan a tole con el dedo, como decimos en México, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que un Estado creado por yihadistas, que sigue siendo un Estado yihadista, que está lleno de esclavos, que lo que quiere es destruir el Estado de Israel en un genocidio, ahora está siendo armado en público, sin ninguna vergüenza, por el gobierno de Estados Unidos. Como igualmente hicieron con Egipto. El modelo para el acuerdo de Abraham es el acuerdo de presunta paz con Egipto. Entonces Egipto firmó un papelito que no sirve absolutamente para nada, y a cambio de firmar ese papelito le regresaron todo el territorio del Sinaí, sin el cual no puede atacar a Israel. Se lo regresaron a cambio de una firma que obviamente no significaba nada, porque se descubrió en las operaciones en contra de Hamas en Gaza, después del 7 de octubre, cuando finalmente el gobierno de Israel, que siempre hace como que defiende a los israelíes cuando hace todo lo contrario, finalmente tomaron el control del corredor de Filadelfia en la frontera de Gaza y Egipto, y se descubrieron más de 150 túneles que los egipcios o habían permitido o habían colaborado en su construcción, cualquiera de las dos es pésima, para que los terroristas movieran armas, rehenes, personal terrorista, víveres, todo. Esa es una obvia violación del Tratado de Paz firmado entre Egipto y Israel, es un ataque contra Israel. Ese tratado no sirve de nada, como tampoco sirve de nada el tratado firmado con Emiratos. ¿Okay? Pero te lo venden como una política supuestamente pro-israelí. Estas son las evidencias que supuestamente te tienen que convencer de que el gobierno de Estados Unidos está apoyando a Israel. Pero la peor de todas estas, o las dos peores políticas de todas estas que podemos mencionar, en mi opinión, son el Tratado de Oslo e Irán-Contra. ¿Okay? Ya nadie se acuerda de Irán-Contra. Es muy importante. A la mitad de los años 80 se descubrió que el presidente Ronald Reagan estaba enviando en secreto miles de millones de dólares en armas a Ayatollah Khomeini, al gobierno yihadista terrorista creado por Ayatollah Khomeini, cuya misión nacional es la destrucción genocida del Estado de Israel. Miles de millones de dólares en armamento secreto, año tras año durante los 80. Todavía no hay una explicación oficial coherente de por qué pasó eso. La explicación que dio Reagan cuando lo cacharon fue, es que había unos rehenes gringos en Líbano que los había tomado el Hezbollah. Y entonces, para rogarle a Khomeini que le pidiera por favor a Hezbollah que a ver si soltaba algunos rehenes, le mandamos miles de millones de dólares en armamento. Sí, no estuvo bien, pero la intención era buena. Queríamos salvar a los rehenes. ¿Creen que somos unos idiotas? ¿Creen que somos unos idiotas? ¿Veras? Y en esa coyuntura los gringos demostraron que son unos idiotas. Porque aceptaron esta historia absurda, que obviamente no podía ser cierta. Y después se demostró que no era cierta. Porque se documentó, algunos años después, que los primeros envíos de armas secretas para Ayatollah Khomeini habían comenzado en 1981, mientras que el primer rehén de Hezbollah lo tomaron en Líbano en 1982. O sea que la decisión de empezar a enviar armas secretas a Irán no pudo tener absolutamente nada que ver con los rehenes que no existían. Y a la fecha no nos han dicho por qué sí le enviaron armas a Ayatollah Khomeini. Pero mi hipótesis ya la conocen. Estaban fortaleciendo al Estado de Irán para que destruya el Estado de Israel. Esa es la hipótesis obvia. Obvia, no requiere de ninguna complicación. La intención obvia de armar a una persona que quiere asesinar a otra es que quieres que esa segunda persona sea asesinada. Y la otra política que es especialmente dramática es el Tratado de Oslo. Porque el Tratado de Oslo lo que hizo fue meter a OLP Fatah, es decir, a la organización creada por Haj Amin al-Husseini, es decir, a la organización creada por el verdugo exterminador del pueblo judío europeo, al Estado judío.
Porque Al-Fatah, lo que ahora llamamos la Autoridad Palestina, fue creada por este señor Haj Amin al-Husseini, que es el padre fundador del movimiento árabe palestino, y que fue, junto con Adolfo Eichmann, el codirector del sistema de campos de muerte que llevó a cabo lo que llamamos la solución final, o Shoah, o el Holocausto. Y eso lo hicieron sabiendo lo que hacían. Esto lo hicieron los gringos. Los gringos son los que metieron a esta organización, que fue creada para cometer genocidio, a territorio militarmente estratégico del Estado judío, Judea y Samaria y Gaza. Militarmente estratégico no según mi opinión, sino según la opinión experta del Pentágono, el órgano militar más importante de Estados Unidos, en un estudio que hicieron y que mantuvieron secreto durante años, pero lo elaboraron inmediatamente después de la Guerra de los 6 días. Y determinaron, y ahí lo pueden leer en mi página web, y determinaron, y está publicado en uno de los libros de Netanyahu también, y determinaron que el Estado de Israel a la larga no podía sobrevivir a sus enemigos musulmanes si no controlaban los territorios de Judea, Samaria y Gaza. Y esos son precisamente los territorios que algunos años después el gobierno de Estados Unidos, el amigo de Israel, insistió que Israel le tenía que entregar a estos genocidas creados por el verdugo del pueblo judío europeo, que es que porque eso iba a producir la paz. Ese es el gobierno de Estados Unidos. Y eso es lo que hace. Entonces la pregunta es, ¿por qué? Una vez que ya te cae la ficha, una vez que ya... se me olvidó decirles, by the way, por cierto, OLP Fatah es la creadora de Irán. Me faltó ese detallito, pequeño detallito. Fueron los terroristas de Arafat y de Abbas, de OLP Fatah, los que entrenaron y armaron hasta los dientes a las guerrillas de Khomeini, que luego pelearon la revolución islámica en Irán. Entonces lo que metieron a territorio militarmente estratégico del Estado judío, creado para proteger al pueblo judío de los exterminadores nazis, fue no solo a los hijos del exterminador nazi, sino a los papás del Estado que promete repetir el exterminio. Eso fue lo que metieron a territorio militarmente estratégico del Estado judío. ¿Esos son los amigos de Israel? No, esos son los mejores amigos de Israel. Espero que Israel no tenga enemigos.